Estimado tutor y compañeros, muy buen día. Soy Juan Carlos Garcés Ortiz, código 1075251738, perteneciente al grupo 301-403-26 del curso de programación orientado a objetos. El día de hoy vamos a realizar la socialización de la fase 5, entrega del proyecto del software al tutor maestrante Fran Rodríguez Achuri. Hoy miércoles 24 de mayo del 2023 en la vereda Tres Esquinas, Solano Caquetá. Empezando con esta sustentación, vamos a dar inicio con lo realizado en la fase 1, análisis de requisitos. En esta parte se realizó un trabajo muy importante en donde se realizó la selección del proyecto del curso de programación objetos de las dos opciones que habían y la definición del problema. A raíz de eso se especifican unos requerimientos funcionales y no funcionales, partes importantes para esta actividad. Entonces, en la selección del proyecto para el curso de programación orientado a objetos, se estableció el planteamiento asertivo del proyecto a elegir, en donde se seleccionó el proyecto B, el cual indicaba que el SEAT de Ibagué requiere registrar los permisos solicitados por los funcionarios, al igual que el control del horario al ingreso y salida de ellos. Los registros de ingreso y salida se diligencian por el vigilante del turno, el cual se establece la hora de entrada y el número de cédula del funcionario. Con ello, al salir, se repite el mismo proceso, dejando el registro del funcionario en la zona horaria del día. Por ello es importante indicar que se debe registrar primero el funcionario, los datos básicos, si no está registrado, y almacenar la hora de entrada. Para el tema de los permisos, el funcionario debe solicitar por el aplicativo desde su nivel de usuario. Luego, el director se dará por autorizado o si el permiso no supera los 3 días hábiles. Por ello, para el permiso superior a 3 días, el aplicativo de inmediato dice que el trámite debe radicarlo por correo electrónico con los soportes correspondientes y el permiso se niega desde el aplicativo. El objetivo de la aplicación establece la cantidad de permisos solicitados por semana, mes, semestre o por funcionario en general. Por ello, la aplicación debe cumplir con lo siguiente: registro de funcionarios, inscribir a un funcionario registrando sus datos personales, registro del director del centro, el cual es el jefe inmediato del SEAT de Ibagué, registro de las entradas, registrar la hora de entrada con el número de documento y la identidad, registro de las salidas, registrando la hora de la salida con el número de documento de identidad, consulta los permisos registrados, aprobados y no aprobados, consultados en los permisos del número de cédula, establecer la cantidad de permisos por funcionario y por fechas, verificando la funcionalidad que haya solicitado los permisos, actualización de datos de cada uno de los funcionarios y el director del centro. Y finalmente, al ejecutar la aplicación, esta debe solicitar un login y password para garantizar que la seguridad de la aplicación y el acceso se haya autorizado. Por ello, se debe tener en cuenta que se permiten en password los siguientes caracteres y se hace uso de los bloques de asociación en Java para evitar estos caracteres. Desde ya, nos condiciona de que esta aplicación se va a desarrollar con una plataforma como lo es Java. Ahora, la definición del problema. Para esto es importante que el SEAT requiere un aplicativo que les permita registrar de manera ordenada, ágil y segura los diferentes permisos y el control de horario de los funcionarios. Esto con el cumplimiento de los requisitos ya descritos anteriormente. Ahora bien, procederemos a crear el diseño, desarrollar la codificación y realizar la implementación. Esto dentro del planeamiento que tenemos en la fase 1, donde establecemos los siguientes requisitos funcionales y no funcionales. En síntesis, para el término de esta sustentación de la fase 1 inicialmente requerida, tenemos que funcionalmente el sistema debe registrar los permisos y horarios al interior del aplicativo y deberá ser alimentado diariamente de manera virtual por el funcionario encargado del SEAT, el cual por medio del mismo se tiene un menú, el cual incorpora la validación de los usuarios con seguridad, en donde se estará almacenando los diferentes datos que solventan de esta manera el control automatizado de las operaciones de gestión aplicada del recurso humano al interior del SEAT. Posteriormente, el sistema deberá calcular de manera satisfactoria la cantidad de permisos solicitados por semana, mes o semestres, al igual que los diferentes registros de horarios laborales de cada uno de los empleados de la institución, utilizando el cálculo simple de los registros de cada uno de los diferentes horarios de las entradas y salidas de los funcionarios. Adicionalmente, la aplicación contendrá la capacidad de poder registrar y actualizar y almacenar los diferentes datos de los permisos menores a 3 días, los cuales serán autorizados por el jefe del SEAT o si estos superan estos 3 días, definitivamente tendrá que no realizar la solicitud por el aplicativo, sino enviar un correo al director del SEAT para que éste le autorice ese permiso en especial. Por ello,
es importante de que el sistema maneje el registro de esta información de manera oportuna y que sea fluida para que el funcionamiento sea rápidamente ágil en el mismo. Posteriormente, establecemos los requisitos no funcionales en donde el mantenimiento del sistema se establece como uno de los principales pilares de la funcionalidad del aplicativo, ya que este aporta de manera significativa con la facilidad de mantener y adicionar las características de cada uno de los registros de horarios y permisos. Al tener una reusabilidad, el sistema adquiere una capacidad significativa de replicarse en diferentes ambientes. Se puede usar en diferentes tipos de SEAD, en diferentes tipos de ambientes que definitivamente necesitan este tipo de registro de horario y permisos. Asimismo, tenemos una flexibilidad del aplicativo, el cual establece de manera importante que debe ir almacenando los datos de los activos informáticos mediante el sistema óptico como un escáner, el código de barras de la cédula o de cualquier manera para poder que esta información ingrese al sistema. El rendimiento nos da la posibilidad de tener acceso a la información de manera ágil, organizada y segura. La posibilidad de mantener una integridad de la data es muy importante, ya que los activos informáticos son de vital importancia para el uso de la información en el SEAT y por parte de los funcionarios, y establecer un correcto uso de los protocolos de seguridad en términos de simplificado como los usuarios y clave, los cuales ingresarían al aplicativo para el registro de sus horarios y de sus permisos. Ahora bien, tendremos que con estos tipos de referentes bibliográficos terminamos la sustentación de la fase número 1. Continuaremos más adelante con las siguientes fases venideras. Continuando con la socialización de la entrega del proyecto de nuestra fase 5, tenemos que para nuestra fase 2, especificación y diseño, fue muy importante integrar los diagramas de casos de uso. Tuvimos diseño de modelo de clases, tuvimos generación de diagramas de actividades, diagramas de entidad-relación y un pequeño ensayo importante que nos da un panorama general de la importancia del desarrollo del software y el fortalecimiento de las TIC. Ahora bien, para crear el modelo de clases de acuerdo al planeamiento que teníamos especificado en la fase anterior, creamos un diagrama de casos de uso, el cual, de acuerdo a la descripción de los requerimientos, tenemos que el sistema de registro de permisos de horarios del interior del SEA deberá ser alimentado diariamente de manera virtual por el funcionario encargado. Un requisito funcional número 2, el sistema deberá calcular de manera satisfactoria la cantidad de permisos solicitados por semana, meses o semestres. Requerimiento funcional número 3, la aplicación contendrá la capacidad de poder registrar y actualizar y almacenar los diferentes datos de los permisos menores a 3 días. Estos los actualizará de una vez y los autoriza el sistema. Sin embargo, el jefe del SEA tendrá la potestad de que si este permiso supera los 3 días, tendrá que ser tramitado por medio de correo electrónico con los soportes correspondientes. Requisito funcional número 4. De acuerdo a la necesidad del SEA de Ibagué, el sistema de registro de aplicativo debe generar reportes diarios o reportes semanales o reportes durante el año a todos los permisos evidenciados en el sistema, ya sea en PDF, Excel, de acuerdo al formato requerido por el SEA. Asimismo, o dentro del mismo del sistema, tendremos que en nuestro diagrama de caso de uso tenemos unos actores importantes que se desarrollan dentro de este SEA, como son funcionarios, vigilantes y directores. El funcionario, dentro del flujograma que tenemos descrito a continuación, tenemos una validación de ingreso. Este ingresa una solicitud ya sea para consulta de datos para ingreso de registrar horarios o para consulta de permisos y realizar una solicitud de permiso. Este a su vez, cuando son horarios, lo hará un funcionario del SEAT de acuerdo a lo requerido y parametrizado en el programa, y los permisos son tratados directamente con el director del SEAT, del cual los autoriza, o el sistema mismo le retribuye o le genera una alerta al usuario diciéndole que si es mayor a 3 días no lo puede hacer. Ahora bien, la especificación de los casos de uso de los requerimientos funcionales 1, 2, 3 y 4 del aplicativo de registro de horarios y permisos para los funcionarios tienen al funcionario vigilante y director como actores, y que estos son base de los documentos referencias que hemos tenido desde la fase 1 en donde los planeamos. Ahora bien, la secuencia normal sería que el funcionario está validado en el sistema, si no, se crea, posteriormente este se le lee o se digita su código de identificación, y a su vez este generaría de una vez el reporte que requiere, si es registrar un permiso o si es registrar el ingreso o salida del SEAT. Posteriormente, tenemos que este software tiene muchísimos requerimientos que deben cumplir, los cuales
tiene que estar ágilmente diseñado, debe funcionar de manera rápida, tiene que priorizar los diferentes requerimientos que le ingresan al mismo y el manejo de la información con seguridad y vitalidad para poder que estos datos ingresen de la manera correcta a los formatos requeridos y sea funcional. Por ello establecemos un modelo de clases. Esta es una base muy importante ya que en las fases futuras tendremos que realizar unos ajustes, adecuaciones a este mismo para poder que se adapte a nuestras necesidades correspondientes. Por ello tendremos que una validación de usuario, la cual tiene un empleado asociado a la misma, ya sea el funcionario vigilante, el director, de los cuales al ingresar al aplicativo tendrá la potestad de consultar los permisos, realizarlos de acuerdo a su rol y que este mismo también ingrese su horario de ingreso y salida para que estos todos queden almacenados en el sistema y realicen un reporte o generen un reporte simplificado de tanto horarios como permisos que han solicitado los funcionarios. Dentro del diagrama de actividades tenemos que el flujograma corre de manera adecuada en donde la validación de usuario al ingresar su solicitud, si ésta no la hace, pues rechaza su permiso por parte del sistema, diciéndole que debe hacer un trámite correspondiente por un correo, o si este funciona, registra el permiso y sirve como base para el manejo de la información en cualquiera de los reportes que necesiten para los permisos. Por el otro lado, tenemos que al ingresar una solicitud de registro de usuario, este tendrá todos los datos asociados al mismo y ingresará ahora sí su horario de entrada y salida para que estos queden cargados dentro del aplicativo y se puedan generar los reportes necesarios de los horarios que tengan los funcionarios dentro del mismo. Ahora bien, adecuando todos estos diagramas, tendremos nuestra entidad y relación. Cosa muy importante ya que la entidad y relación y de igual manera tomamos los diagramas base, los cuales validan usuarios, tienen los actores como lo son los empleados, funcionario, vigilancia y director, y los cuales registran a su vez permiso, horarios y consolidan esto dentro del aplicativo para los informes requeridos. Ahora bien, algo muy en síntesis del ensayo, la importancia del desarrollo del software y fortalecimiento de la TIC es que definitivamente es una evolución creciente con diferentes panoramas a largo, mediano, a corto, mediano y largo plazo, los cuales nos van dando diferentes herramientas para simplificar tareas en nuestra vida cotidiana. Aquí podemos tener la referencia y bibliográfica tomada para el desarrollo de la fase 2 y procederemos a realizar las diferentes fases venideras. Estimado tutor y compañeros, para nuestra fase 4, continuando con la sustentación de la fase 5, tenemos que el componente práctico de prácticas simuladas incluye algo muy importante: consulta sobre herencia y polimorfismo, el modelo de clases adaptado como antecedentes de la fase 2 y la especificación del modelo de clases adaptado en esta fase 4, la base de datos de MySQL utilizada y los referentes bibliográficos que son muy importantes. Por ello, dentro de la consulta de herencia y poliformismo, tenemos que la herencia es una forma de reutilización del software, código y todo lo referente a este tipo de clases para absorber los atributos y métodos de una ya existente, generando así una jerarquía dentro de las clases, las cuales copian sus atributos para poder darle forma y que estos se puedan utilizar de manera característica y secuencial dentro de un software. Es muy importante que el polimorfismo es la habilidad de un objeto de realizar una acción de diferentes maneras utilizando métodos iguales y que implementen formas diferentes de varias clases. Por eso es que se logra realizar esta especificación dando alcance a las diferencias de ambas. Entonces existen herencias simples que son las que vamos a realizar en este desarrollo de este software, donde tenemos la clase base padre y la clase hija, que es la derivada de la anterior. Por ende, también tenemos conocidas herencias múltiples que son difícilmente de aplicar aquí en Java, pero funcionan, las cuales también se utilizan las herencias de interfaz y herencias de implementación, que son a base de las interfaces realizadas anteriormente. Por ello, entre el poliformismo tenemos también poliformismo y reutilización, sobrecarga del código, poliformismo de jerarquía de herencia y variables polimórficas. Entonces, es muy importante centrarnos acá en el modelo de clases de la fase 2. Este antecedente, que lo indicamos anteriormente de acuerdo al programa que teníamos anteriormente aplicado al registro horario y permisos, teníamos la validación de usuario de un empleado y la funcionalidad que aplica cada uno de los actores como son los funcionarios, vigilante y director.
los cuales a su vez registran sus permisos, horarios y con las condiciones dadas para el sistema desarrollan cada uno de sus roles. Pero bien, realizamos una adaptación con MySQL Workbench, en donde tenemos este primer diagrama enlazando las tablas y los diferentes datos que se repetían dentro de los mismos para que ellos puedan, mediante clase padres y clases hijas, compartir esos atributos. Teníamos IDs de funcionarios, teníamos nombres, apellidos, fechas de nacimiento, teléfonos, correo, user y pass. Datos que definitivamente se compartían dentro del funcionario y director, y entre permisos y horarios teníamos que habían IDs, nombres, apellidos, fechas iniciales, finales y motivos de los cuales iban a pedir permisos. Pero con respecto al horario teníamos una hora de ingreso y salida. Todo esto unido mediante relaciones de unos a muchos con la validación. Es muy importante la validación, ya que se reúnen todos los datos y los atributos por intermedio de esta tabla, la cual nos sirve para integrar los diferentes datos y realizar el desarrollo de nuestro software. Por ello, se recrearon la clase padre, como lo son la clase padre de horarios, la clase padre general de los datos del sistema y la clase padre de permiso. Ellas nos van a servir de manera directa para enlazar los datos correspondientes a los horarios, a los permisos y a los datos de cada uno de los funcionarios, ya sea funcionario y director. Posteriormente creamos unas clases hijas que son la del director, la de los funcionarios, la de los horarios y los permisos. Ellos toman de la base de las clases primarias los atributos que realmente necesitan, como lo son nombre, apellido, las fechas de nacimiento y los diferentes datos adicionales que se le integran a estas clases, como lo son fechas de inicio, fechas finales, horas de inicio, horas finales en cada uno de los conceptos vistos en este programa. Ahora bien, al integrar PHP MyAdmin dentro de este, pudimos realizar el uso asertivo de las sentencias de insertar, consultar, actualizar y eliminar CRUC, conocidas comúnmente de MySQL. Por ello, con esta base de datos ya más gráficamente integrada a este sistema de localhost, podemos empezar a usar las sentencias dentro de nuestro código. Tuvimos que podemos insertar datos por inserito a funcionarios, por inserito a director, por inserito a permisos y por inserito a horarios, logrando ingresar de esta manera los datos asertivamente al sistema. Para consultarlos, los tuvimos con el select from a funcionarios, select from a director, select from a permisos y select from horarios. Todas estas tablas creadas de acuerdo a la base de datos estructurada anteriormente, y con ello, una vez los datos ingresados, podríamos realizar la actualización de los mismos utilizando la sentencia de update. Update a funcionarios, update a director y finalmente, si requerimos eliminar uno de estos datos, tendremos al delete from de funcionarios o al delete from de director. Eso es muy importante, ya que definitivamente nos da el panorama general del funcionamiento de todas las características que tendría el software. Aquí los referentes bibliográficos para la realización de esta fase número 4 y procederemos a un breve refresh de la fase número 5, la cual se entrega en este momento. Finalmente, llegamos a nuestra sustentación de la fase 5, entrega del proyecto. Acá tenemos nuestra ficha de evaluación del software y el video que se está realizando actualmente. Por ende, dentro de nuestra ficha de evaluación del software tenemos que algo muy importante es autoevaluar el sistema que hemos realizado. Nuestro nombre de software tenemos que el software de control, permisos y horarios de funcionarios SEAC, en este caso Ibagué, puede funcionar para cualquiera. El autor del software, quien les habla, Juan Carlos Garcés Ortiz. El año 2023, plataforma del software Java bajo el ambiente de desarrollo NetBeans. Ahora bien, con la escala muy adecuado, bastante adecuado, neutral, adecuado y poco adecuado, tenemos nuestros ítems, los cuales vamos a desarrollarlos a continuación. La interfaz es amigable del usuario, colores y tipo de letra, bastante adecuado, ya lo vamos a ver. El software tiene validación de usuario para su ingreso, es muy adecuado.
¿El software tiene bloques de excepción para validar errores y caracteres? Claro que sí, tiene bloques de excepciones, no muy sofisticados, pero ellos sí cumplen con su función. ¿El software tiene diferentes usuarios registrados? Es correcto. Le podemos ingresar el director, el funcionario, los horarios y los permisos correspondientes. El software tiene diferente administración para privilegios de más usuarios. Tenemos un perfil admin, el cual tiene todos los permisos abiertos para que se pueda navegar por el software de manera correcta. ¿El software tiene un menú para acceder a las diferentes opciones? Claro que sí, es muy adecuado, debido a que vamos a ver ahora en un momento los diferentes menús por donde vamos a navegar y vamos a realizar la práctica del uso de nuestro software. ¿Se pueden crear nuevos usuarios? Es correcto, muy adecuado. ¿Se puede consultar usuarios? Bastante adecuado. ¿Se puede crear nuevos clientes? Bastante adecuado. ¿Se ingresa actividades propias? Claro que sí, muy adecuado. ¿Se puede generar informes? Es neutral, claro que sí. Tenemos nuestra ventanita en donde hacemos hincapié de todos los registros que se han realizado y también vamos a chequear que estos se pueden filtrar a su vez para las personas que exactamente yo requiero y que hayan ingresado datos en el sistema. El software se conecta con una base de datos para procesar la información. Es muy adecuado. Se implementa el concepto de herencia del software. Como lo expliqué anteriormente, en la fase 4 se estructuró de manera tal de que podamos ver muy reflejada el uso de la clase tanto padre e hija y el uso de herencia y polimorfismo. Las observaciones y recomendaciones que se han dado: se recomienda realizar algún tipo de instructivo para el manejo del software y sus diferentes módulos integrados, por ende vamos a realizar este video. Se realiza la observación del poder generalizar los diferentes estándares de formatos para las fechas, se va a colocar ahí dentro del, vamos a ver en el sistema, el tipo de formato que debe llevar los datos ingresados. Se recomienda integrar módulos de seguridad de información para proteger los activos informáticos. En esta actualización se ve que vamos a realizar una validación un poco más fuerte y que la información esté más bien protegida. Por ende, ahora tenemos que los documentos se han ingresado tanto el 1, el 2 y el 3 dentro de nuestra carpeta madre del proyecto de la fase número 5, en donde tendremos los trabajos de las fases, el proyecto y el trabajo realizado actualmente con su enlace de base del video de la fase 5. Se realizó diferentes bibliotecas para la consulta y la sustentación de esta fase número 5. Ahora bien, vamos a realizar la práctica de nuestro software realizado para entregar finalmente esta fase. Finalmente vamos a realizar nuestra práctica con nuestro software finalmente realizado, en donde tendremos nuestra carpeta madre, nuestros diferentes paquetes como lo son la conexión al Java. Aquí podremos ver el código en donde realizamos la conexión con nuestro localhost, el cual lo tenemos acá diseñado con nuestra base de datos, con nuestras diferentes tablas: director, funcionario, horarios, permiso y validación. Este software conecta mediante los permisos de admin, root y permisos y horarios a nuestra tabla, y es una de las clases que vamos a tener pendientes para todo el proyecto. Posteriormente, se crean las variables de clase horario, clase padre y clase permiso, que es muy importante aquí ver que para nuestra clase padre tenemos los IDs, nombre, apellido, fecha, nacimiento, teléfono, correo, user pass. Estos van a ser utilizados durante todo el software. Por ello también tenemos acá algo muy importante, que es el ingreso, fecha de ingreso, hora de ingreso, fecha de salida y fecha de salida. Características especiales de esta clase padre o horario. Y tenemos nuestra clase padre permiso, la cual indica fecha inicial y fecha final y el motivo por el cual se pide el permiso. Ahora bien, describiendo de esta manera, el director tiene como clase hija tomar los datos de nuestra clase padre y utilizar estos dos llamamientos o apuntadores importantes, como lo son insertar director con la sentencia de SQL insertarito y actualizar director con nuestro apuntador actualizar director con la sentencia SQL update. Esta misma la utilizamos con nuestra clase de funcionarios. Llamamos nuestra clase padre y realizamos el uso de insert y update para nuestros funcionarios. Muy importante, porque son los que van a ser utilizados durante el software. Ahora, nuestra clase hija padre va a llamar esa clase horarios como padre, y esta como clase hijo
con sus diferentes settings y gettings, va a hacer una inserción de los horarios. Y los permisos van a ser llamados también con la clase padre permiso, y esta como clase hija permisos va con sus getting y sus setting realizar también una inserción de los datos requeridos dentro del software. Ahora, para el uso de este sistema tuvimos que también integrar unas dependencias como lo fue la librería 8.032AR para que funcionara de manera adecuada nuestra base de datos MySQL. Ahora bien, por ende, no todo esto se hubiera podido realizar si no tuviésemos un menú o un entorno de desarrollo un poco más gráfico. Entonces, al interior del software podremos ver que tenemos un menú o un login inicial, el cual nos da nuestro usuario y contraseña. Posterior pasaremos a un menú, el cual con un menú en la parte superior tendremos los permisos, el registro de permisos, el registro de horarios, el registro de funcionarios, registro de director, actualización de funcionarios, actualización de director y los reportes para la consulta de permisos y consulta de horarios. Ahora, cada uno de estos nos va a permitir realizar una acción determinada, la cual vamos a ver a continuación. Ahora bien, vamos a realizar la ejecución de nuestro software y empezaremos a describir sus funcionalidades. Principalmente vamos a realizar una conexión con la base de datos para mirar que en la parte inferior tenemos una conexión exitosa. Ahora, predeterminadamente se le deja admin 123, la cual es muy importante porque tiene todos los permisos para poder realizar la práctica. Si yo le voy a dar ingresar, me envía un mensaje desplegado validando el acceso denegado y por favor ingrese un usuario y contraseña correcto. Entonces vamos a realizar el ingreso de el usuario y contraseña predeterminado para poder tener todos los permisos y nos bota un mensaje desplegable diciéndonos bienvenidos, has ingresado satisfactoriamente al sistema. Ahora, dentro de nuestro menú tenemos, como lo indicaba anteriormente, la bienvenida, podemos salir, podemos ingresar a registro de permisos, horarios, empleados, registro de funcionarios, director, actualización de funcionarios y reportes de permisos y de horarios, que es muy importante. Vamos a registrar el director como cabeza del SEAT. Él va a tener el código número 1 03551 me voy a ingresar a mí, Juan Garcés, fecha de nacimiento. Miremos algo muy importante, la fecha está en este tipo de formato. Entonces yo soy de 1991, de febrero del 28. Continuamos. 14 50 7403 y el correo juan@gmail.com. El user va a ser Juan, el pass 123. Vamos a ingresar a nuestro director. Acá nos indica que el registro fue ingresado exitosamente. Tenemos una conexión exitosa de la base de datos y nos borra para que ingresemos otro director, lo cual no va a pasar porque solo hay uno. Salir y vamos a ingresar ahora actualizar algún dato del director. Me quedó mal, lo voy a buscar. 355138. Vamos a consultarlo. Fue consultado exitosamente y me dice que estos son los datos. Me quedó mal el número de celular. No, era 7548 y lo voy a actualizar. El registro fue actualizado exitosamente. Inclusive lo podríamos verificar si vuelvo y lo ingreso y lo consulto. Me dice que ahí está el señor Juan Garcés con su nuevo número telefónico. ¿Cómo verificamos esto? Si nos vamos a nuestra tabla de la base de datos, vamos a mirar un director y nos damos cuenta que él está ingresado exitosamente. Ahora bien, volvemos nuevamente a nuestra tabla madre para verificar que podemos limpiar y se realiza exitosamente. Adicional, también lo podemos eliminar. Podríamos eliminar el director dándole
1075.51.138 y al consultarlo, como lo vemos acá en la parte posterior, el director está acá y lo podríamos eliminar exitosamente. Actualizamos y ya no tenemos el director. Para efectos del ejercicio vamos a ingresarlo. Entonces saldríamos de aquí, ingresamos a empleados, registraremos al director 1051.138 Juan Garcés 1991 02 28 54 tan Juan @gmail.com y posterior Juan 13. Lo registramos exitosamente, verificamos nuestra base de datos que quedó exitosamente registrado, volvemos a nuestra base madre y empezaremos a registrar nuestros funcionarios. Muy importante, porque para que los funcionarios queden registrados y podamos realizar tanto registro de horarios como registro de permisos. Ellos son las funcionalidades más importantes de este sistema. Tenemos la identificación del primer funcionario, 1075.51.731. Este se va a llamar Raúl Zapata. Su fecha de nacimiento va a ser el 90 de mayo del 23. Su número telefónico va a ser un homólogo. Su correo va a ser raúl@gmail.com. El user va a ser Raúl y 123. Vamos a registrarlo. Nos dice que el registro fue exitoso y nos borra para ingresar otro registro. Vamos a ingresar otro registro para la práctica. 51.732. Este se va a llamar una dama, Zuli Araujo. La fecha de nacimiento del 89 de abril del 30. Va a ser 314 250 76 tan Zuli gmail.com Zuli 13. Vemos que lo registra exitosamente y si nos vamos a nuestra tabla de funcionarios, tenemos dos funcionarios registrados, Raúl y Zuli. Vamos a registrar a Zuli, le vamos a registrar los horarios y a Raúl le vamos a registrar los permisos. A ver cómo nos va. Entonces, nos salimos de aquí, vamos a registrar unos permisos y necesito consultar al funcionario al que le voy a registrar el permiso. A Raúl 1075.51.731 le voy a decir que él es Raúl Zapata y la fecha inicial va a ser en este momento 2023 de mayo del 23 y va a ir hasta el hoy mismo 23 del 24. Es un día, el aplicativo lo maneja normal y va a ser una cita médica. Vamos a registrarlo y fue exitosamente registrado el permiso. Aquí vemos en la tabla de permisos que nuestro Raúl tiene un permiso de la fecha inicial del 23 al 24. No hay ningún inconveniente. Digamos que Raúl pide que Zuli va a pedir un permiso 1075.51.732. Ella Zuli Araujo. La fecha inicial va a ser también aquí en mayo del 20 y va a pedir también en el 23 hasta el 21. Tiene cita odontológica y vamos a registrarla. La registramos exitosamente y tenemos a Zuli y a Raúl con un permiso. Ahora ambos llegaron a trabajar, necesitamos registrarle el horario a cada uno, que es importante acá, que se debe consultar a la persona o al funcionario, el cual debe estar previamente registrado en el sistema, para con ello poder registrarle su fecha de ingreso y su hora de ingreso. Asimismo, su horario de ingreso y su fecha de salida y su horario de salida.
Por ende, si recordamos a Raúl 1075-5171, lo consultamos y nos dice que él es Raúl Zapata. Él ingresó hoy a trabajar, 20-23 de mayo del 24, ingresó a las 07:30 horas, a las 7:30 horas, y salió a las 17 horas, que sería las 5:30 de la tarde, hoy mismo. Entonces, al registrarlo, nos dice que fue exitosamente registrado, y si nos vamos a los horarios, tenemos que Raúl Zapata ingresó el 24 a trabajar a las 7:30 y salió el 24 a las 5:30 de la tarde. Ahí lo tenemos. Pero también vino a trabajar Zully, 175-251-732. Vamos a consultarla. Nos dice que la consulta fue exitosa y nos dice que Zully vino a trabajar, pero ella entró más tarde. Entonces, 23 de mayo 24 a las 09 horas de la mañana. Pero salió el mismo 24 mucho más tarde. Ella sí salió a las 9 de la noche. Entonces, a las 21 horas salió, porque tenía que dar clase o diferentes cosas. Registramos al funcionario, su salida, y salimos. Ahora vemos que aquí tenemos registrados nuestros horarios, fechas de ingreso, fechas de salida de cada uno de ellos, que es importante. Podemos consultar los permisos de los funcionarios. De acuerdo a los requerimientos del programa, si yo le doy consultar, voy a consultarlos todos los que yo necesite. Se visualizarán todos los permisos almacenados, en donde vemos que Raúl y Zully tienen un permiso aprobado del 23 al 24 por cita médica, y aquí Zully tiene uno del 20 al 21 por cita odontológica. Pero no, quiero ver solo los de Raúl, entonces meto la cédula de Raúl, el ID de Raúl, y él me va a consultar solo los de Raúl. No, pero quiero solo los de Zully. Metemos la cédula de Zully y vemos solo los de Zully. No, pero quiero verlos todos nuevamente. Limpiamos y consultamos y nos vamos a ver todos los registros de los permisos ingresados al sistema. Ahora quiero ver si entraron o vinieron a trabajar. Consultamos los horarios y vemos que bajo la misma modalidad, si consulto, me van a salir todos los registros ingresados en el sistema. Que Raúl y Zully vinieron a trabajar, ¿cuándo? El 24 a las 7:30 ingresaron, y la fecha de salida fue el mismo 24 a las 17:30 y 21 horas. Pero no, quiero ver solo los de Raúl. Volvemos nuevamente. 7:31. Buscamos solo a Raúl y nos muestra el horario o los horarios registrados en el sistema de Raúl o de Zully. Cambiamos nuestro número de cédula, pero quiero verlos todos, entonces limpiamos y consultamos. Con esto podemos decir que damos cumplimiento a los requerimientos del SEAT, y en la navegación por todos los menús que tenemos dentro de nuestro programa podemos salir, y de esta manera saldríamos del sistema. Por ello, con este maravilloso y sustentación realizada a cada uno de ustedes, podemos dar cumplimiento a los requerimientos para la entrega del software destinado para la fase 5. Agradeciendo a todos por su atención. Muchas gracias. Buen día.